Hace más de 2000 años, Roma pasó de ser una aldea en las colinas del Lacio a una civilización que marcó la historia del mundo. En este vídeo, vamos a sumergirnos en su fascinante evolución, desde los orígenes mitológicos y la fundación histórica, pasando por sus épicas conquistas y líderes legendarios, hasta su legado cultural y su trágica caída. Prepárate para un viaje inolvidable a través del tiempo. Vamos a explorar no solo los grandes momentos de la historia romana, sino también los detalles cotidianos que daban vida a esta asombrosa civilización. La historia de Roma comienza con una leyenda que captura el espíritu de esta civilización. Rómulo y Remo, hijos del dios Marte y de la princesa Rea Silvia, fueron abandonados a orillas del río Tíber. Según el mito, una loba los rescató y los alimentó hasta que un pastor los acogió. De adultos, decidieron fundar una ciudad, pero la rivalidad entre ellos culminó con la muerte de Remo a manos de Rómulo, quien se convirtió en el primer rey de Roma en el año 753 a.C. Visualiza esta escena, los gemelos bajo el cuidado de la loba, a la sombra de las colinas romanas. Los bosques cercanos susurran con el viento mientras el sol se filtra a través de las hojas. Este mito, lleno de simbolismo, refleja la fortaleza, la ambición y la lucha fraternal que definieron a Roma desde sus inicios. Es una historia que nos habla de resiliencia y poder, de cómo la adversidad puede dar forma a grandes destinos. Más allá del mito, Roma comenzó como una pequeña aldea en una ubicación estratégica cerca del río Tíber. Esta posición favorecía el comercio y la defensa. Influencias culturales como los etruscos y los griegos moldearon la joven ciudad. Los etruscos introdujeron conocimientos en arquitectura y urbanismo, mientras que los griegos aportaron una rica herencia cultural. Imagina una aldea vibrante, con casas de madera y adobe, rodeada de colinas. Los primeros rayos del sol iluminan a los artesanos trabajando en sus talleres, mientras comerciantes se congregan en mercados improvisados junto al río. En sus calles polvorientas, los primeros romanos trabajaban, comerciaban y soñaban con un futuro más grande, una visión que con el tiempo transformarían en una realidad monumental. En el año 509 a.C., los romanos derrocaron al último rey, Tarquinio el Soberbio, y establecieron la República. Este nuevo sistema compartía el poder entre el Senado y los cónsules, aunque no estuvo exento de conflictos. Los plebeyos lucharon durante años contra los privilegios de los patricios, logrando importantes reformas como la creación de los tribunos de la plebe y la publicación de la ley de las 12 tablas. Visualiza una Roma en transformación, con manifestaciones en sus foros y un pueblo decidido a forjar un gobierno más justo. Las tensiones y debates llenan el aire en el foro romano, mientras los ciudadanos comunes comienzan a ganar una voz en las decisiones de la ciudad. Estas luchas sentaron las bases de un sistema político que combinó elementos democráticos, aristocráticos y monárquicos, creando un equilibrio único y precursor de sistemas modernos. Con la República consolidada, Roma inició su expansión territorial. Las guerras púnicas contra Cartago fueron decisivas. Estas guerras, que se extendieron durante más de un siglo, culminaron con la destrucción de Cartago en el 146 a.C., asegurando el dominio romano en el Mediterráneo. Visualiza a las legiones romanas marchando en formación perfecta, mientras las flotas cartaginesas arden en batalla. El Mediterráneo se convirtió en un mare nostrum, el centro del poder romano. Soldados endurecidos por años de lucha regresan a casa con botines exóticos y relatos de tierras lejanas. El Mediterráneo, ahora bajo control romano, se convierte en un bullicioso núcleo comercial y cultural. Pero las conquistas no solo ampliaron los territorios, también trajeron riqueza cultural. Roma absorbió elementos de las civilizaciones que sometía, desde la arquitectura griega hasta las costumbres orientales, creando una sociedad diversa y sofisticada. Las ciudades romanas comenzaron a transformarse con templos majestuosos, teatros y foros que reflejaban esta rica amalgama cultural. La expansión trajo desafíos internos. La desigualdad social, las ambiciones políticas y las guerras civiles debilitaron la República. En este contexto surgió Julio César, un general carismático que cruzó el Rubicón con sus legiones en el 49 a.C., desafiando al Senado. Su gobierno y posterior asesinato en el 44 a.C. marcaron el inicio del fin de la República.
Imagina a César pronunciando las palabras alea y acta est. La suerte está echada, mientras sus tropas cruzan el Rubicón. La tensión es palpable, las tropas están nerviosas, pero decididas. Este momento de desafío marcó el inicio de una nueva era. La figura de César sigue siendo un símbolo de ambición y cambio revolucionario. Tras su muerte, la lucha por el poder culminó con Octavio, quien en el 27 a.C. adoptó el título de Augusto, convirtiéndose en el primer emperador de Roma. Bajo su liderazgo, Roma experimentó una transformación sin precedentes. Con Augusto comenzó la Pax Romana, un periodo de estabilidad y prosperidad. Este emperador implementó reformas administrativas, construyó una red de carreteras y promovió las artes. Roma se transformó en una metrópolis majestuosa, llena de templos, foros y monumentos que reflejaban su poder. Imagina caminar por una Roma de mármol y oro, con mercados bulliciosos, foros llenos de oradores y un coliseo que resonaba con los vítores del público. La ciudad se convierte en el corazón de un imperio que abarca 3 continentes, donde culturas y tradiciones de todo el mundo antiguo convergen. Roma era un mosaico social. Los patricios ostentaban el poder, pero los plebeyos, esclavos y libertos contribuían a la vida diaria. Las termas y los mercados eran puntos de encuentro donde se mezclaban todas las clases sociales, creando una dinámica única. Imagina las termas romanas, llenas de vapor y conversaciones animadas, mientras el agua fluye por piscinas de mármol. Comerciantes regatean en los mercados, esclavos se apresuran a cumplir las órdenes de sus amos y los niños juegan en las calles, rodeados del bullicio de una ciudad viva. Las familias romanas eran la base de la sociedad. Aunque el paterfamilias tenía autoridad, las mujeres desempeñaban un papel crucial en la administración del hogar y, en algunos casos, en la política. Estas dinámicas familiares reflejaban tanto las tradiciones como los cambios sociales que experimentaba Roma. La cultura romana absorbió influencias griegas, especialmente en filosofía y arte. En cuanto a la religión, Roma pasó del politeísmo al cristianismo tras las reformas de Constantino. Este cambio transformó los templos en iglesias y dio forma a una nueva identidad cultural. Imagina un templo romano adornado con estatuas de dioses, transformándose en una iglesia llena de cánticos cristianos. Este proceso simboliza una transformación profunda, un cambio que definió la nueva era del imperio. Roma destacó en ingeniería. Sus carreteras conectaban el imperio, sus acueductos llevaban agua a las ciudades y monumentos como el Coliseo impresionaban por su grandeza. Estas obras eran un testimonio del ingenio romano. Visualiza una calzada romana que se extiende hasta el horizonte, mientras un acueducto se alza majestuosamente sobre el paisaje. Estas infraestructuras no solo conectaban el imperio, sino que también simbolizaban la ambición y la capacidad organizativa de los romanos. Roma alcanzó su apogeo bajo emperadores como Trajano, quien extendió el imperio a su máxima dimensión, y Adriano, que consolidó fronteras con obras como el Muro de Adriano. La cultura floreció con figuras como Virgilio y Tácito, dejando un legado inmortal. Imagina un imperio que abarca desde Britania hasta Egipto, con legiones protegiendo sus fronteras y ciudades vibrantes llenas de vida. Las bibliotecas y foros están llenos de actividad intelectual, reflejando un periodo de esplendor sin igual. Las festividades y celebraciones en honor a los dioses se llevaban a cabo con gran pompa, desde desfiles hasta competiciones deportivas en los circos. Este periodo dorado también vio la expansión de las carreteras romanas, que se extendían como venas por todo el imperio, facilitando el comercio y la comunicación. Las ciudades se enriquecieron culturalmente. Los teatros al aire libre presentaban obras de dramaturgos griegos y romanos, mientras que los artistas decoraban villas y templos con mosaicos y frescos impresionantes. Imagina a los ciudadanos romanos paseando por foros repletos de columnas ornamentadas, mientras los vendedores ambulantes ofrecen frutas frescas, pan y especias de tierras lejanas. Roma no solo era un imperio, era una red viva de culturas y gentes conectadas por una visión común de grandeza. Pero la gloria no duró para siempre. Las invasiones bárbaras, la corrupción y las crisis económicas debilitaron al imperio. A pesar de sus logros, Roma cayó en el 476 después de Cristo, marcando el fin de una era.
Imagina un imperio que alguna vez fue invencible, ahora fragmentándose bajo el peso de sus propios problemas. La economía colapsa, los campesinos abandonan sus tierras y las ciudades pierden su esplendor. Las fronteras, una vez protegidas por legiones invictas, ahora son vulnerables a los ataques de tribus bárbaras como los godos y los hunos. El saqueo de Roma por los visigodos en el año 410 después de Cristo fue un golpe devastador para la moral romana. Imagina las llamas devorando edificios icónicos y a los ciudadanos huyendo por las calles. Sin embargo, incluso en su caída, Roma dejó una huella imborrable en la historia. Su legado perdura en el arte, la arquitectura, el derecho y la lengua. La caída de Roma no fue solo el fin de un imperio, sino el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad, marcando el tránsito hacia la Edad Media y el resurgimiento de sus ideales en el Renacimiento. Roma fue mucho más que un imperio. Fue una idea, un sueño que atravesó siglos y moldeó nuestra civilización moderna. Desde sus inicios legendarios hasta su apogeo glorioso y su caída trágica, Roma nos deja una lección: incluso las civilizaciones más poderosas son vulnerables, pero su legado puede trascender el tiempo. Imagina por un momento todo lo que Roma logró: sus carreteras, sus leyes, su arte, su cultura. Cada rincón de nuestra vida moderna lleva, de una forma u otra, el eco de su grandeza. Este es el poder de Roma, su capacidad de inspirarnos aún hoy. Si te ha fascinado este recorrido por la historia del Imperio Romano, dale a me gusta y comparte este vídeo con otros amantes de la historia. Déjame en los comentarios cuál fue tu parte favorita o si hay algún tema sobre Roma que te gustaría que exploremos en futuros vídeos. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna nueva aventura en el pasado. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los siglos. Nos vemos en el próximo vídeo.